Importante poner a grabar. Ahora sí. Bueno, habiendo dicho esto, probablemente la mayor parte de ustedes me odie durante el día de hoy porque si bien esto no va a ser una clase de análisis del discurso, vamos a tener que repasar. Mi intención es arrancar conversando un poco de la importancia del lenguaje en este tipo de cosas y por qué es importante pensar cómo hablamos de lo que hablamos y por qué hablamos de lo que hablamos. A lo largo de la clase de hoy voy a dar muchos nombres, fechas y cosas que no me interesa necesariamente que recuerden. Sí me interesa que sigan el desarrollo de la lógica de lo que voy a decir. Así que si en algún momento sienten, tienen alguna duda o algo, por favor pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Por eso también les pedí a ustedes que silencien los micrófonos para no silenciarlos yo y que si en algún momento alguien quiere preguntar algo, tanto abiertamente al micrófono como por el chat, lo puede hacer. Digo, insisto, no se asusten con los nombres que voy a tirar, sino que más bien la idea es que puedan seguir el razonamiento que hay atrás. Eso es lo que me interesa. Dos cosas importantes. Por un lado, la idea de este curso no es que haya algún tipo de evaluación, sino más bien que se preste algún tipo de debate y que podamos conversar acerca de lo que pueda llegar a surgir, las ideas que puedan llegar a tener respecto de esto y las diferentes opiniones que puedan aparecer. Por otro lado, también mi intención era armar un Google Drive con la bibliografía de todo esto, incluso la presentación que voy a usar, como para que puedan tenerlo en caso de que a alguno le interese. Insisto, tampoco, no lo hice compulsivamente y de entrada porque mucha de la bibliografía está en inglés y en otros idiomas. La idea era más que nada primero debatir, pero también quería que supieran que todo el material de donde sale la presentación de hoy está disponible. Bueno. Último aviso parroquial. Zoom nos va a cortar a los 40 minutos, así que les pido por favor que cuando se corte todos volvamos a entrar con la misma clave y el mismo link y la misma contraseña. Bueno, ya dejo de decir estupideces y vamos a arrancar. Bueno. ¿Ven la presentación? ¿Todo el mundo Sí, ve sí, la...? se ve. Sí, se ve. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, creo que les había comentado que trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Agricultura. Si no se los comenté, se los comento ahora. También soy investigador por la Universidad de Buenos Aires y también pertenezco a algo medio extraño llamado The International Ecolinguistics Association, que es justamente un grupo de gente que se dedica a estudiar la relación que establecemos con nuestro medio ambiente a través del discurso. De hecho, dentro de ese grupo, este curso le debe bastante a este otro curso, The Stories We Live By, que es un curso que dicta esta organización, International Ecolinguistics Association, en la Universidad de Gloucester, en Inglaterra. De hecho, soy tutor ahí, así que podría decir que le robé algunas imágenes y algunas cosas, pero como son amigos, no le robé nada. Pero bueno, básicamente este curso, si bien está en inglés, también es recomendable. No es... Va un poco más por el lado discursivo, pero también tiene material bastante interesante. La idea para empezar hoy era, como les comentaba, hablar un poco de antecedentes y enfoques en los discursos ambientalistas. Es decir, qué son, cómo se constituyeron y cuáles son las diferentes formas que tenemos hoy en día de hablar de ambientalismo. Bueno, de hecho, hoy en día, porque en otras épocas no se hablaba de ambientalismo. Para eso, hoy quería centrarme en estos tres primeros ejes. En
El lenguaje como constructor de categorías, de historias y de discursos, es justamente la importancia de considerar el lenguaje a la hora de analizar cualquier tipo de relación que tengamos con nuestro entorno. La relación entre discurso y ciencia, que es lo que nos permite de alguna forma pensar estas aproximaciones que vamos a estar discutiendo sobre medio ambiente. Y finalmente, justamente la relación entre ciencia y medio ambiente, es decir, cómo vamos a concebir a partir de lo científico, entre comillas, el medio ambiente. Una cosa más, con respecto a discurso y ciencia, quizás alguno de ustedes se haya notado en el curso de la profesora Flax, ella se va a centrar bastante más particularmente en este asunto. Yo aquí solo voy a mencionar lo que es, digamos, atañe específicamente a las cuestiones medioambientales, pero si a alguno le interesa profundizar, ese curso va a ser específicamente para la relación entre discurso y ciencia. Bueno, como les comentaba, acá es donde van a empezar a odiarme, porque voy a tener que irme un poco más adentro del lenguaje. Les prometo que no va a ser muy profundo, pero sé que ustedes vienen de otra rama de las ciencias, entonces quizás esto se les complica un poco. Por eso también les pido que por favor, ante cualquier duda, me paren y lo conversamos. Para arrancar, me pareció que lo más concreto era utilizar una cita de un lingüista norteamericano, que es Benjamin Lee Whorf, que justamente trató la relación entre nuestra forma de percibir la realidad y el lenguaje. Así que el lenguaje no es simplemente un dispositivo para describir la experiencia, sino un marco que la define, la moldea, especifica la forma en que pensamos y determina en qué podemos pensar. Esto que parece complejo, en realidad, tiene que ver con lo siguiente. Digo, nosotros pensamos a través del lenguaje, pensamos con palabras y le damos forma al mundo a través de nuestro lenguaje. Es decir, no accedemos directamente al mundo, a una realidad objetiva, sino que en tanto seres con lenguaje accedemos al mundo a través de él y a través de la construcción de significado que hacemos de acuerdo al lenguaje. Entonces, esas construcciones determinan qué podemos ver y qué no podemos ver. Vamos a poner ejemplos de esto. Este lingüista trabajó con un grupo de indios que viven en el sur de Estados Unidos, es la tribu Hopi, y entre otras cosas descubrió que tenían conceptos de tiempo diferentes. Es decir, nosotros, en tanto occidentales, en tanto hablamos lenguas europeas occidentales, nuestras lenguas reflejan, por ejemplo, el tiempo como una forma lineal. Es decir, nosotros percibimos el tiempo como una asociación de segundos, minutos, horas, días, meses, años. Para nosotros el tiempo es una línea que va en un solo sentido. En cambio, para los Hopi, el tiempo es solo, cada día es solo un ciclo que se repite. O sea, y no hay justamente una idea de linealidad, sino más bien una idea de ciclo repetido. Y solo entienden alguna cuestión relacionada con el avance del tiempo, como podríamos decir nosotros, dentro de 6 meses, relacionándolo con eventos particulares dentro de su desarrollo en la vida. Es decir, determinado ritual de pasaje va a estar enmarcado, es parte de un momento de la vida y entonces el tiempo puede medirse en ese sentido, pero no es reconocido como algo lineal. Es complejo de pensar esto, porque justamente, aun cuando hablemos alguna otra lengua, además del castellano, las lenguas que nosotros en Occidente solemos aprender siguen siendo otras lenguas occidentales, es decir, no aprende inglés, francés, alemán, incluso ruso,
y siguen reflejando más o menos las mismas categorías. Digo, cuando uno se pasa a algún tipo de lengua aborigen, tanto americana como africana, o alguna lengua de la rama china, la cosa empieza a cambiar porque las categorías que reflejan son otras. Digo, se puede pensar de forma más sencilla quizás con el otro ejemplo, el segundo, el de esquimales y las palabras que tienen para definir la nieve. Es decir, para nosotros que vivimos en climas más o menos cálidos o aún cuando vivamos en climas fríos, la nieve no representa un factor de gran importancia. Tenemos una sola palabra para definirlas. En cambio, en contextos como el de los esquimales, donde la nieve es un factor que puede determinar la vida, la muerte, el alimento y muchas otras cosas, ellos definen diferentes tipos de nieve con diferentes tipos de palabras. Es decir, seleccionan de ese mundo que los rodea diferentes etiquetas de cosas que les sirven. Otro ejemplo, lo que pasa es que es mucho más simple, pero por ejemplo, más que nada para pensar esta división esta diferente segmentación de la realidad, uno puede pensar un ejemplo muy tonto. En castellano, los dedos son dedos tanto los de las manos como los de los pies. Una lengua como el inglés tiene dos palabras diferentes para eso. Y no quiere decir que los dedos de los angloparlantes sean diferentes de nuestros dedos, sino que simplemente por algún tipo de factor histórico ese grupo decidió segmentarlo, o la lengua segmentó eso en dos formas diferentes. Con las metáforas tenemos otro caso, que es lo que me interesa puntualmente. Porque las metáforas, ahora vamos a ver un ejemplo, son básicamente una estructura básica del lenguaje. Es, cuando nosotros hablamos o intentamos explicar cualquier cosa, siempre definimos algo en términos de otro ámbito. Ahora vamos a ver a qué me refiero, pero esto es sumamente importante. No tengo el ejemplo acá. Ahí está. Esto era. Una pelea va a ser una guerra, por ejemplo. Digo, también se puede pensar las problemáticas como enfermedades. No quería adelantarme con esto, pero ya vamos ahí. De todo esto, lo importante, que es a donde quería apuntar, porque es lo que nos va a llevar a las cuestiones medioambientales puntuales y a poder pensar por qué los discursos sobre el medio ambiente se estructuran como se estructuran, tiene que ver con esto. No solo a ese nivel tan simple, como les decía, con respecto a la nieve o con respecto a las metáforas, o con respecto a conceptos del tiempo, sino que también los discursos a nivel más grande, digamos a un nivel un poco más macro, construyen posiciones que, a través de las cuales vivimos. Es decir, la forma en la que nosotros pensamos está dada por todos los discursos que hemos escuchado y que nos han atravesado desde que nacimos, en el lugar en el que vivimos, y sobre todo si hemos vivido mucho tiempo en un país, vamos a estar muy agarrados a todas las historias y discursos que han pasado por ahí. Ahora voy a dar ejemplos claros de esto. Y eso no es solo historias que vemos que nos repiten nuestros padres, nos repite la televisión, nos repiten la escuela, la iglesia o cualquier institución en la que vivamos, vamos escuchando siempre lo mismo. Los medios de comunicación, sobre todo, esta es digamos, la gran problemática que crean en algún punto los medios de comunicación, a la vez es su importancia, ¿no? Pero es justamente este poder para reproducir
esas historias y esos discursos una y otra y otra y otra vez. Y esto, como les decía, no es solo historias que escuchamos, sino que estas historias con esta repetición se transforman en estructuras cognitivas que quedan en nuestra mente e influencian justamente la forma en que pensamos y hablamos. Están ancladas culturalmente, pero quedan fijadas cognitivamente. Entonces, nosotros pensamos de determinada forma porque hemos vivido en determinado lugar y hemos estado expuestos a determinados discursos. De esta forma, muchos de los discursos que escuchamos tienen que ver con estos ejes que justamente se relacionan con el ámbito de lo metafórico. Por ejemplo, la guerra. Cuando hablamos de guerra, o sea, no necesariamente tiene que implicar una guerra real, pero sí el argumento que desarrolla una guerra, perdón, implica alguien que lucha contra un enemigo en un contexto particular. Un ejemplo de esto es, probablemente sé que había algunas personas de Chile en el grupo. El año pasado, por ejemplo, el presidente de Chile dijo específicamente que estaban librando una guerra contra un enemigo poderoso. Más allá del contexto político del asunto, el enemigo poderoso al que se refería era la gente que estaba luchando en la calle. Y eso en algún punto, comparar la represión con la guerra termina en algún punto pensándolo de esa forma, y de hecho los carabineros se tomaron el asunto bastante en serio en Santiago. Lo mismo tenemos, por ejemplo, cuando se habla del discurso de la ciencia. Esto, como ya les dije, lo vamos a ver un poco más en detalle en breve porque me interesa que lo analicemos de ser posible en el día de hoy. El ámbito de la ciencia en general se piensa sobre todo como una persona de guardapolvo en un laboratorio. Y esto tiene implicancias particulares. Después, cada una de estas historias que les puse acá abajo, lo mismo la religión, implica a alguien que le pide algo a algún dios. La enfermedad siempre va a implicar factores como alguien que está enfermo y alguien que va a tener la cura o la posibilidad de ayudar a que esa enfermedad pase. Y estas dos últimas son las que me parecen en algún punto interesantes porque son las que articulan un poco todas las demás. Sin entrar en detalles profundos, lo que yo acá denominé el camino del héroe, que de hecho es algo que incluso pueden llegar a ver haciendo algún tipo de curso de oratoria, tiene que ver con las historias fundacionales de, podría decir que casi cualquier país del mundo, pero bueno, no voy a meterme con Medio Oriente y Oriente porque tienen estructuras más complejas que no he analizado del todo, pero digamos que la formación de las modernas identidades nacionales de los países occidentales, todas se basan en una epopeya donde un gran héroe combatió contra el enemigo, perdió, volvió a levantarse de sus cenizas y conquistó la tierra prometida para todo su pueblo. Básicamente es una historia que se repite en todos los países de alguna forma. Digo, es la epopeya europea. Roma es la historia oficial de Roma. Básicamente, si alguien leyó la Eneida de Virgilio, es eso. Lo mismo pasa con muchos relatos en Grecia. El mundo anglosajón está plagado de eso. Todos los cantares de gesta medievales tienen que ver con eso. Y si venimos para este lado, toda la gesta libertadora en el continente americano habla de lo mismo. Digo, con matices, se, se piensa por ahí a partir de otros detalles. A veces es más una cuestión de grupo que un héroe, pero si pensamos, por ejemplo, en Bolívar o en San Martín, puntualmente en Argentina, la idea es básicamente la misma. El héroe que dio su vida por la patria y por conquistar la tierra prometida para que su pueblo pudiera vivir. Esa es básicamente como una historia que articula todo lo demás. Y otra historia que vamos a ver también, que tiene bastante que ver sobre todo con el tema del medio ambiente,
es esta historia de la prosperidad y el trabajo duro. La idea que está atrás de muchos discursos, por ejemplo, lo que se denomina el sueño americano en Estados Unidos, esa idea de que cualquiera puede ir y de la nada, con trabajo duro, conseguir cualquier cosa, que de hecho es algo muy presente en la sociedad norteamericana. Si pensamos en Argentina, aquí existió algo en algún momento parecido, sobre todo a principios del siglo XX, que tenía que ver con hacerse la América, que también tenía que ver con gente que venía con lo opuesto de Europa y venía a hacer algo, a intentar que le fuera mejor. En muchos casos le fue, en muchos casos no le fue mejor. De hecho, lo mismo pasa con el sueño americano. Digo, justamente, es más que nada un discurso, es una forma de ver las cosas, es una estructura de identificación. Ahí me están pidiendo que volvamos a entrar. Les pido que volvamos a entrar y... tenemos 10 minutos, perdón, tenemos 10 minutos. En cuanto se corte, volvemos a entrar con la misma clave, por favor. Bueno, como les decía, justamente no es necesariamente cierto, sino que es una historia que articula otros discursos. Bueno, como les había dicho, esta cuestión de pensar las peleas de pareja como una guerra, o por ejemplo, lo que vimos hace unos días en la ONU con esto de que el mundo está ardiendo y lo compara con una enfermedad, justo en un contexto pandémico como este también, donde hablar de enfermedad es algo bastante abarcativo. Digo, pensar que el planeta tiene una fiebre alta, en todo caso la enfermedad casi podría decirse que somos nosotros. Y también vamos a abordar eso. Y este quizás es un ejemplo un poco más puntual con respecto a lo que venía diciendo. La ciencia, la mejor aliada en la lucha contra la contaminación. Pensar también nuestra forma de ver el medio ambiente o de sanear el medio ambiente o de dejar de hacer los estragos que estamos haciendo, pensarlos como una lucha, es algo bastante común también. Pero también, de nuevo, si esto es una lucha, está trayendo otros significados, como quién está dando esa lucha y qué es la contaminación. Porque con una palabra como contaminación estamos escondiendo a los responsables del asunto. Bueno, aquí es donde empiezan los nombres raros. Mary Midgley, una investigadora británica, creo que el libro tiene como 20 años ya, Myths Will It By. No se tradujo, pero va a estar en el Drive, por si a alguien le interesa. De todas formas, ella se dedica básicamente a deconstruir un poco el discurso de la ciencia y llega a esto. Para ella, las historias que rigen Occidente tienen que ver con el progreso, el individualismo, la idea de ciencia omnipotente, de libertad comercial, de que la vida es una competencia y de que la naturaleza es una máquina. La idea de que la vida es una competencia la vemos en todos lados. Esto de nuevo, como hablábamos hace un rato de este discurso de casi meritocracia que había puesto ahí abajo, no hay progreso sin esfuerzo. Creo que hasta nuestros padres nos dicen que si no te esforzás te va a ir mal. Los padres, la escuela, está bien visto la idea del esfuerzo. Lo mismo, la idea de que la vida es una competencia. De hecho, como ven ahí, arriba a la derecha, el círculo virtuoso de la competencia. Como si eso realmente fuera algo bueno. No, la carrera por alcanzar el éxito personal y laboral. En nuestro contexto occidental, eso lo vemos así porque justamente los discursos en los que hemos estado imbuidos desde pequeños nos dicen esto. Pero en otros lugares del mundo, en otros grupos, de hecho,
ni siquiera nosotros tenemos que irnos demasiado lejos. Cualquier cultura nativa americana en todo el continente tiene una percepción totalmente diferente de esto. Quizás se puede ver mejor también por ahí ahora que están circulando más cosas de Oriente. Oriente también tiene una concepción muy diferente de esto. Y muchas veces justamente no llegamos a percibir esa diferencia porque la estamos mirando cerrados desde nuestro propio discurso, desde lo que hemos aprendido y lo universalizamos. Creemos que lo que nosotros vemos es lo único y es absoluto. Y eso es justamente el efecto que tiene el lenguaje en nosotros. Esta idea de que la realidad que nosotros construimos a través de ese lenguaje es la única posible. Y no, en realidad no es la única posible. De hecho, justamente, vamos de nuevo para atrás. Teníamos esta idea de vida como competencia e individualismo. Y esto nos lleva a que, sí, ganamos la competencia en nuestra vida y logramos el éxito profesional, vamos a maximizar nuestro consumo individual. Y esto es justamente en algún punto algo que también, más allá de que se promueve en las sociedades occidentales, en algún punto está empezando a criticarse. Digo, no lo suficiente, claramente, pero sí esta idea de que si uno gasta un montón en uno mismo es terriblemente egoísta o individualista. Pero no se está, digamos, discutiendo con el impacto, con la perspectiva que quizás debería en algún punto. Por ejemplo, miren, no solo es este título de consumo individual y vemos acá una chica levantando bolsas, pedir descuentos es todo un arte, que esto también forma parte de nuestra cultura, sino que vamos a cosas más terribles. Si vamos abajo a la derecha, van a ver que con un dibujito de unos niños tenemos una leyenda que dice, y cito, perdón, convierte a tus niños de 6 a 10 años en pequeños expertos financieros. Por Dios, creo que si tuviera hijos, lo último que querría que hicieran mis hijos de 6 a 10 años es ser expertos financieros. No sé si ven a dónde quiero ir. O sea, la idea es que todos estos discursos que hemos escuchado han formado nuestra mente para apuntar a determinadas cosas y no a otras. Y esto en algún punto tiene que ver con esta investigadora Solinit, que sostiene que justamente el origen de muchos de nuestros problemas creemos que es confuso, misterioso, y ella opina que en realidad no, que el punto en común que tienen todas estas cosas tiene que ver con la codicia. Y ella involucra incluso la negativa a hacer algo respecto del cambio climático, el constante saqueo a los pobres, los niños que mueren de hambre, la guerra. Mi punto particularmente con este no es analizar del todo todas estas cuestiones atadas a la codicia, pero puse esto porque lo que quiero resaltar respecto de esto es que nuestros discursos nos construyen, sobre todo, como si fuéramos lo más importante sobre la faz de la Tierra. Es decir, todo lo demás, plantas, animales, minerales, lo que sea, está supeditado al ser humano. Y la prioridad del ser humano solo parece ser un desarrollo comercial a base de un comportamiento compulsivo de compra. De hecho, justamente cuando pensamos, por ejemplo, en cuestiones naturales en general, es muy reducido el espacio que se tiene para pensar en la naturaleza como tal, sin que se la piense como un factor o justamente un recurso productivo. De esta forma, animales, plantas,
todo termina siendo clasificado a partir de algún tipo de discurso económico, ¿no? Todo se convierte en un recurso que puede ser utilizable para otro fin, cuando en realidad a priori nada era un recurso, sino que todo lo contrario, nosotros llegamos, eh, desarrollamos un determinado tipo de sociedad y empezamos a pensar las cosas como recurso, y empezamos a complejizarlo cada vez más. De hecho, esto lo vamos a ver el miércoles, pero este discurso se vuelve un poco más fuerte, sobre todo después de la industrialización. Antes de la revolución industrial, perdón, la relación que teníamos con el entorno era muy diferente. O sea, muy diferente. Es decir, no digo que no explotáramos el entorno también, pero había muchas claves